Los escribas y fariseos entonces eran una generación malvada y adúltera, porque ellos estaban dispuestos a reaccionar en contra de la melodía que Dios tocara. Vamos a mencionar un ejemplo de la actitud que tomó el rey Herodes, precisamente a quien nuestro Señor Jesucristo denunció como un zorro, con todo lo que implica la figura de este animal, en Lucas 13:31. El versículo 32, id a decir a ese zorro. Fíjense que en la versión de la fuente más antigua, cuando se nos narra en el Evangelio de San Marcos la muerte del Bautista, en el capítulo 6, en ese versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Si este hombre hubiera tenido esa sabiduría, como Jesús ha dicho en Lucas 7:35, y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos, o sea, los hijos de la sabiduría. Nosotros sabemos que Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento tiene sabiduría, y ahora en el Nuevo Testamento la sabiduría del Padre, pues indiscutiblemente es Jesús. Pero aquellos que se dejan guiar por la sabiduría de Dios y descubren con el discernimiento que esto es verdaderamente una melodía divina y hay que escucharla y hay que moverse de acuerdo al ritmo de la melodía divina, entonces somos llamados hijos de la sabiduría. ¿Cómo se llamarían los hijos de quién son aquellos que no son de la sabiduría? Pues lo contrario. ¿Y en qué se nota? En su reacción, que siempre son antiqueimenos, es decir, adversarios del plan de Dios, siempre, porque son generación malvada y adúltera. Fíjense el segundo calificativo, adúltero, adúltera, que no significa una cuestión de adulterio sexual, connotación sexual. Precisamente, ¿por qué no? Porque recordemos aquel fariseo que presume que él no comete adulterio en Lucas 18:11. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres rapaces, injustos, adúlteros, etc. El adulterio va en una línea más bien de tipo espiritual, profética, porque el adulterio aquí significa la idolatría. No están adorando al verdadero Dios. De hecho, los fariseos adoran a un ídolo o a varios ídolos, entre ellos el dinero. Lucas 16:14. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que eran amigos del dinero. ¿Qué oyeron? Lucas 16:13 en su última frase. No podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, son idólatras, no creen en el Dios vivo y verdadero, por eso intencionalmente son antiqueimenos, están actuando en contra del ritmo de Dios. Vean entonces lo que citamos, Marcos 6:17, es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encarcelado, encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Jesús le llamó zorro a este rey. Es decir, Juan el Bautista le tocó una melodía a Herodes con su grito profético, no un grito personal, humano, no son palabras humanas. Es la justicia de la ley de Dios que le dice, no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano, o sea, no al adulterio, arrepiéntete, déjala ir, sepárate de ella, ese es el sentido. Ahí tocó el flautazo de esa música, que es dura porque es exigente, tiene la connotación de negativo, pero como viene de Dios, Herodes debió de haber bailado al ritmo de ese grito profético. Sin embargo, bailó completamente en contra porque es un zorro, es adúltero, aquí sí adúltero literal, pero sobre todo el adulterio de la idolatría, que no quiere obedecer a Dios, sino que rinde culto a los ídolos, y por eso lo mata, lo decapita. Marcos capítulo 6, versículo 25, entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, y ordenó que decapitaran al profeta en su celda.
Así nuestro Señor Jesucristo también, cómo llamaba a la conversión de manera muy hermosa cuando construyó la parábola de la oveja perdida, ¿no? Y encontrada en Lucas capítulo 15, del versículo 4 al 8. Los llama a la conversión a todos, tanto a los líderes judíos como también a los que son estrictamente pecadores. Pero curiosamente, solo publicanos y pecadores empezaron a acercarse al Señor, en tanto en que ellos no bailaron al ritmo como Jesús quiso que bailara, sino que rechazaron la melodía que les tocó Jesús para ellos fabricar su propia melodía y bailar según sus intereses. Generación malvada y adúltera. Y es justamente lo que está sucediendo en este espectáculo frente a nuestros ojos. Un verdadero profeta, un lugar, como ha dicho hoy la primera carta a Timoteo en ese capítulo 3, donde se menciona en la primera lectura que la iglesia es columna de la verdad. De la iglesia solamente puede salir la verdad. De la casa de Dios solamente puede salir la verdad. A menos que haya un espíritu que sea malo y que ya haya entrado en la casa de Dios y donde era la columna de la verdad, ahora se permite y se tolera la mentira y están tocando una melodía que es falsa profecía, que está arrastrando a la multitud que le gusta precisamente ese ritmo, esa dinámica, y no el ritmo y la dinámica de la puerta angosta, sino de la puerta ancha. Qué bonito se escucha tal vez en los oídos y en el corazón de estos hombres y mujeres atrapados por el espíritu del engaño de la identidad sexual, que es el homosexualismo y el lesbianismo. Con qué, entre comillas, alegría entraron por la puerta santa, entre comillas, de allá de Roma, del Vaticano, en el gran jubileo. Esa música, esa melodía, no la toca el Espíritu de Dios, no la toca un verdadero profeta. Esa flauta que están tocando allí, esa melodía no es del banquete del reino de Dios. Es de una mujer terrible que en el Apocalipsis se llama la célebre ramera del capítulo 17 del Apocalipsis, y que con su música y su ritmo y su ideología, dice el Espíritu Santo en Apocalipsis 17:2, con ella fornicaron todos los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Generación malvada y adúltera. Generación malvada y adúltera. Esta es la falsa profecía. El falso profeta contradice los mandamientos de Dios. La falsa profecía contradice las palabras del Evangelio. La falsa profecía te tocará una música que se adaptará perfectamente a tus gustos, a tus deseos, a tus más bajas pasiones, a la tolerancia, a la inmoralidad, a tal grado incluso de que es capaz de decir que eso tan humano o antinatural o lo como tú le quieras llamar, incluso Dios le puede echar agua bendita y lo puede sacralizar o santificar o bendecir. Esa música les gusta a la mayoría y todos quieren bailar con esa música. Ahora están felices, ahora ríen, pero llegará el día en que lamentablemente tendrán que llorar lágrimas abundantes, porque en este momento están felices y están bailando esa melodía que aparentemente es motivo de alegría que toca el mundo. Juan capítulo 16, en ese versículo 20, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora yo lo invierto. El mundo está feliz ahorita, porque ya todo está en las manos del espíritu del anticristo, incluyendo la misma institución religiosa. Ahora ellos ríen, ahora ellos bailan, ahora ellos danzan en esa marcha de la abominación por la puerta santa, en esa marcha
de la prostituta, la ramera, en esa marcha del orgullo gay en el corazón mismo de lo que antes fue la casa de Dios, la columna de la verdad, y que ahora ha sido atrapada por una falsa profecía, por una música, por una flauta que toca, pero no al ritmo de la palabra de Dios, sino al ritmo del mundo, y finalmente de aquel que es el príncipe de este mundo.